No, agradecemos a los doctores que han sido bien claros y bien amplios en abordar el tema. Es una problemática que nosotros hemos visto una parte específica, pero que cada una de esas va involucrando más cosas. Quisiera en este momento que algunas preguntas, en modo de avanzar, que se hagan las preguntas y después se respondan así en forma específica, ya, porque ya saben las partes generales y amplias se han dicho bien claro. Quisiera unas preguntas por parte del público, de los representantes de las universidades que están viniendo. Roberto. Hay una cosa muy clara acá, el diagnóstico que ustedes han podido hacer a través de todas las exposiciones que han tenido. Yo me voy a fijar un poco bajo la exposición que ha hecho el representante del Ministerio de Salud. La idea esta de también ver la visión del médico que se requiere, la visión o el tipo de médico que el Perú necesita, ¿no? Y es el gran aporte que hace en su exposición, ¿no? En lo que es el primer nivel de atención. Y ahí voy a lo que decía el doctor Somocurcio, ¿no? El Estado, las entidades públicas están en un desorden total, ¿verdad? Y ahí también voy a lo que dice el doctor Castro, ¿no? Donde estos tipos de cambios pedagógicos, de visión del médico, de la formación del médico se deben dar y gestar al interior de la universidad. Y ahorita es lamentable que nuestro decano pues se haya retirado, ¿no? Porque si bien es cierto, no podemos acceder, no podemos ir al primer nivel de atención si es que no nos están formando para el primer nivel de atención. Es por ello que esta lucha estudiantil que se forma por los campos clínicos y pelea por los campos clínicos es porque actualmente nuestra formación médica está siendo para ir a esos campos clínicos. Y es por ahí un poco que caemos en la contradicción, ¿no? Porque particularmente o personalmente lo veo así, ¿no? Nos deberían formar para ir a esos niveles de atención primaria, ¿verdad? Pero no nos están formando para ese nivel de atención. No tenemos docentes en esos centros médicos. Entonces, muy positivo lo que el Ministerio de Salud quiere plantear, ¿verdad? Y es ahí el desorden, ¿no? Donde el Ministerio de Salud no coordina con las universidades, con las formadoras de estos profesionales de la salud. Entonces nos encontramos en un dilema. Y el dilema es eso. Si bien es cierto, no es el enfoque integral lo de la lucha al campo clínico, porque como han dicho muchos ponentes, y como también lo cita el doctor, el abogado, es también una cuestión también de modelo económico, ¿no? Las formaciones que nos están dando es pues parte de una disposición internacional donde se tiende a la privatización de la educación, a la liberación, la educación en un mercado, a la mercantilización de la educación. Entonces, la pauta, la pregunta general es ¿qué hacer? O si es que está mal enfocada la lucha del campo clínico, doctores. ¿Está mal enfocada? ¿No debemos pelear por la ley? ¿Por la regulación que debe tener el Estado? Por el principio también del respeto al paciente, ¿verdad? Porque lo que pedimos en la ley es la regulación de los campos clínicos y que para también personalizar el campo clínico. Porque también no es justo y de repente que yo accedo, voy y hago mis prácticas en el Hospital de Mayo, que suene feo, ¿no? Parece un zoológico, ¿no? O sea, donde vemos escudos de todos los colores y parece una fauna de puras universidades públicas, privadas, y examinan a un paciente, 10 alumnos, 5 alumnos, y así sucesivamente. Entonces, también hay un no respeto, y creo que con la ley se pide la regulación de y el respeto también, creo, ¿no? Y creo que, si no mal, no severo, caigo en falsedad, creo que San Marcos está dando el ejemplo en eso, ¿no? Con su Instituto de Ética, ¿verdad? Entonces, creo que como universidad, como la primera universidad de medicina en el Perú, la mejor universidad de medicina en el Perú, creo que, y por ello pido, insto a los alumnos a poder pues seguir en esta lucha, ¿verdad? Lo que es la consiga de esta ley que pueda regular esta no regulación que no está teniendo el Estado con los centros médicos, con los campos clínicos del Perú. Por una cuestión de defensa de nuestra formación, defensa del derecho al paciente también, ¿verdad? Entonces, de repente puedo entender, o de repente he entendido mal en la idea esta de que no estamos enfocando bien la ley. Es un mal paso, no es un primer buen paso el que estamos dando, doctor.
Una pregunta así abierta, que quiera responder. Y justamente para terminar la pregunta de mi compañero, quisiera preguntar al señor doctor abogado la viabilidad práctica de la propuesta de ley o el cambio que podría hacerse prácticamente, más allá de las ideas, sino lo que se pueda modificar, si es factible o no, y a qué nivel se debería modificarse, forzar para que se modifique. Para completar la pregunta, el enfoque y la forma. Una de las preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. También agradecer quizás a los compañeros estudiantes. De lo que usted, doctor, he aprendido algo, ¿no? Que ustedes tienen un enfoque bien global, que realmente llegué a 3 conclusiones, ¿no? Que mis compañeros me gustaría que escuchen, ¿no? El primero es que no es solo el problema del campo clínico, ¿no? Sino el problema de la universidad de una forma global. ¿Cómo atendemos y solucionamos ese problema? ¿Cómo solucionamos? Es el primero lo que yo digo. Y otro es el informe Flexner, ¿no? Lo que el doctor Castro dijo, sí, es bien cierto, ¿no? No se hizo bien en el Perú. El informe Flexner no se llegó a hacer en su totalidad, ni siquiera creo que al principio, porque al principio nunca siquiera se llegó a hacer. El segundo del informe Flexner es que sí fue algo bueno, ¿no? Que desde a partir de ahí las universidades se convirtieron, las universidades en el campo de medicina se pusieron más un poco científicas. Y la tercera parte respecto al informe Flexner es que cambió un hito importante, ¿no? Es que en ese proceso de hace 100 años desconoció a la gran mayoría de universidades que proliferaban. De ahí existían como 100 universidades y en ese informe Flexner redujo aproximadamente, creo que ni al 10%. O sea, creo que solo existieron Harvard, Johns Hopkins, Western, era solamente 3 o 4 universidades respecto a medicina. O sea, de las muchas que existían, lo redujo. ¿Mediante qué criterios? Esos criterios que no se cumplen hasta el momento en el Perú. Eso es lo bueno del informe Flexner. La tercera, en forma global, lo que llegué es cómo solucionar el problema. Yo creo que, como el doctor David decía, ¿en qué proceso social estamos? ¿No? Yo creo que en ese proceso del informe Flexner nació algo, ¿no? que también Japón lo imitó. En ese proceso donde existían múltiples universidades, donde se redujo solamente a 4 universidades en el campo de medicina y en un campo así general a muchísimas también, porque fue una visión global y científica ver ese problema, fue lo siguiente, que los criterios, ¿no? En el Perú yo pienso que estamos en este proceso recién hace 100 años, el problema de que ahora estamos viendo es de hace 100 años lo que Estados Unidos resolvió en su momento. Eso yo creo que en ese proceso social estamos. ¿Para cómo resolver? Es simple, yo pienso que es simple. La solución es esta. Yo pienso que existen universidades en el Perú, creo que no sé cuántas universidades existen, la medicina existe más de 20. Yo digo, no, ¿por qué no desconocemos a todas las universidades del Perú? A todas, ¿por qué no desconocemos? ¿Por qué? Porque no tiene criterios, ni la propia San Marcos tiene criterios para ser considerada universidad. ¿Quién lo hizo? Por ejemplo, en Japón, la única universidad donde recién se podía considerar universidad, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la Universidad de Kioto, Tokio, lo que le llaman. Era la única, las otras, los de los diferentes sitios, tenían que ser recién consideradas universidad perimitante. Como en Estados Unidos igual, las otras, las que tenían que ser consideradas recién universidad, recién tenían que ser como Harvard, como Johns Hopkins, tener ese modelo. Pero acá, ¿cómo podemos decirles a esas universidades, sea como San Marcos? Y San Marcos también en el campo académico puede destacar, pero en el campo de educación, de investigación, disculpen, pero yo soy ciudadano de provincia. San Marcos, por mí, creo que ha hecho poco. Y justamente lo que usted, doctor, tiene muy claro, ahorita la ciudadanía no se ha empoderado del conocimiento. El día que se empodera del conocimiento, reclaman las universidades que no le están solucionando los problemas actuales, principalmente en la investigación. Yo creo que lamentablemente nunca vamos a poder llegar a un acuerdo. Lo siguiente